Bienvenidos a todos. Damos inicio al debate sobre la educación sexual integral en el Perú, un tema que, como muestran distintas investigaciones, sigue siendo controversial y enfrenta diversos desafíos en su implementación. Diversos autores señalan que el escaso conocimiento de los estudiantes se debe a la poca capacitación por los docentes. Otros indican que la educación sexual escolar suele estar rodeada de perjuicios y tensiones sociales. Finalmente, se ha evidenciado que existe una fuerte resistencia de la sociedad peruana al abordar la sexualidad de manera integral. Con este panorama, hoy discutiremos la siguiente pregunta. ¿Se debe la educación sexual implementar en los colegios? El equipo a favor está representado por Kevin Silva. El equipo en contra está conformado por Anthony Carmen y Jimena Puicán. Las reglas del debate son que cada postura tendrá un primer turno de exposición, luego pasaremos a réplicas y contrarréplicas. Aseguraremos el orden del debate y finalmente no se permitirán interrupciones. Kevin, tienes la palabra para presentar tu postura a favor de la educación sexual obligatoria. Gracias. Bueno, comentarle que la educación sexual integral debe ser obligatoria, porque la evidencia internacionalmente demuestra que reduce embarazos adolescentes, previene infecciones y mejora las decisiones de los jóvenes. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, señala que los programas de educación sexual integral disminuyen conductas de riesgo y aumentan el uso informado de anticonceptivos. En una revisión sistemática reciente, Bea Castro en el 2024 encontraron que la educación sexual integral mejora el conocimiento, las actitudes y las habilidades preventivas, contribuyendo a relaciones más responsables. De manera similar, un estudio publicado en la BMC Woman en el 2024 concluyó que la educación sexual integral escolar es efectiva para prevenir el embarazo adolescente. Además, organismos como la UNFPA, Fondos de Población de las Naciones Unidas, destacan que la educación sexual integral empodera a los estudiantes, enseñándoles sobre consentimientos, derechos, igualdad de género y prevención de la violencia. Esto no sexualiza ni incentiva conductas tempranas. Por el contrario, investigaciones de la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO muestran que la información científica retrasa el inicio sexual, evitando que los jóvenes aprendan de mitos o fuentes inseguras. Por estas razones, consideramos que considerando la necesidad de información confiable del Perú, la educación sexual integral debe ser obligatoria, adaptada por edades y aplicada por docentes capacitados. Gracias. Gracias. Ahora escucharemos al equipo en contra. Anthony y Jimena, adelante. Gracias por su pase. Bueno, la parte contraria afirma que la ESI debe ser obligatoria porque ofrece beneficios. Sin embargo, lo que no reconoce es que la ESI no es neutral. Incorpora un enfoque ideológico específico sobre género, sexualidad y afectividad, que no necesariamente coincide con las convicciones de todas las familias. Además que existe evidencia a favor de la ESI. Esto no implica que sea el único modelo válido. Existen alternativas legítimas, educación basada en valores familiares, participación activa de los padres y formación moral o religiosa, que también pueden brindar información preventiva sin imponer contenidos sensibles o controvertidos. La obligatoriedad de la ESI limita la libertad educativa y reemplaza injustificadamente el rol de los padres. La pregunta no es si debe haber educación sexual, sino si debe imponerse un único enfoque. Y la respuesta es no. La educación debe informar, pero respetando el derecho de cada familia a decidir el marco ético y formativo que quiere para sus hijos. Gracias.
Perfecto. Kevin, ¿puedes responder a los argumentos presentados por la postura contraria? Bueno, señoría, la parte contraria afirma que la educación sexual integral es ideológica y reemplaza a las familias, pero la evidencia lo demuestra lo contrario. La UNESCO y la UNFPA señalan que la educación sexual integral se basa en información científica y en derechos, no en ideologías. Además, las revisiones de Bea Castro en el 2024 también muestran que los enfoques solo morales o familiares no reducen embarazos de adolescentes ni conductas de riesgo. Muestran que la educación sexual integral sí lo hace de manera comprobada. La educación sexual integral no elimina el rol de los padres, lo complementa, garantizando que todos los estudiantes reciban información mínima, verificada y preventiva. No se impone un modelo único. eh, Se asegura que ningún joven quede desprotegido frente a la desinformación. Por eso su obligatoriedad está plenamente justificada. Gracias. Gracias. Ahora el equipo en contra puede responder a los argumentos. Sí, gracias por el pase. Bueno, la parte contraria sostiene que la educación sexual integral carece de ideología y que se limita a transmitir únicamente información científica. Sin embargo, esta afirmación no refleja el enfoque con el que se aplica en la práctica. La educación sexual integral no se restringe a contenidos biológicos, sino que incorpora interpretaciones específicas sobre género, sexualidad y vínculos que no son culturalmente neutrales y que numerosos especialistas reconocen como parte de un marco ideológico definido. Negar esta dimensión implica desconocer el contenido real que se enseña. Asimismo, se afirma que la educación sexual integral complementa la formación familiar, pero la experiencia demuestra todo lo contrario. Cuando los contenidos escolares entran en conflicto con los valores y convicciones del hogar, la escuela termina imponiéndose sobre los padres y desplazando de la misma su rol fundamental en la educación moral y afectiva de sus hijos. No se trata de desproteger a los jóvenes, sino de exigir que el Estado respete la diversidad de proyectos educativos familiares sin imponer un único enfoque. En cuanto a la evidencia internacional citada por la parte contraria, esta tampoco resuelve el debate. Los estudios muestran resultados mixtos y en varios casos los supuestos beneficios no son lo suficientemente concluyentes como para justificar una obligatoriedad rígida que excluya alternativas y reduzca la participación de las familias. La discusión no radica en si debe existir la educación sexual, cuestión que nadie niega, sino en qué enfoque debe adaptarse y con qué respeto hacia las distintas realidades familiares. Por todo lo expuesto, no cuestionamos la importancia de educar, sino la pertinencia de imponer un modelo uniforme que no representa a todas las comunidades y que puede vulnerar el derecho de los padres a formar a sus hijos conforme a sus propios valores. Gracias. Gracias. Ok, siguiendo, realizaremos una ronda breve de contrarréplicas. Por favor, mantengan claridad y brevedad. Kevin, comienza, por favor. Bueno, continuando con el tema y comentando la acerca a favor de la educación sexual integral, no busca reemplazar valores familiares, sino asegurar que todos los estudiantes reciban información básica y confiable para proteger su salud y bienestar. Sin educación sexual integral, los jóvenes quedan expuestos a mitos, presión social y fuentes pocos seguras. Además, la educación sexual promueve habilidades esenciales como el consentimiento, la toma de decisiones responsables y el respeto en las relaciones. Su familia tenga tiempo, conocimiento o recursos, sino de que todos los adolescentes accedan a la misma educación preventiva, segura y formativa. Por eso, la educación sexual integral no divide, sino protege y complementa. Gracias.
Gracias. El equipo en contra, por favor. Bueno, aunque se afirme que la ESI acompaña a las familias, la realidad es que cuando se vuelve obligatoria y no admite alternativas, las familias pierden cualquier capacidad de decidir cómo abordar estos temas según sus propios valores y creencias. Eso genera tensiones innecesarias y coloca al Estado en un rol que va más allá de informar. Termina moldeando criterios y actitudes que tradicionalmente corresponden al ámbito familiar. Y sobre la evidencia, eh, nadie niega que existan estudios favorables, pero la investigación no es un unánime ni una contundente como para imponer un único modelo educativo. Que un programa muestre ciertos afectos positivos no significa que este sea el único camino, ni que sea razonable excluir otras formas de educación sexual más acordes a la diversidad cultural. Por eso la cuestión no es rechazar la educación sexual, sino evitar que se convierta en un molde obligatorio que desconoce la pluralidad de enfoques y sustituye a la familia en un tema fundamentalmente personal y formativo. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Gracias. Ok, hasta el momento se ha observado una comunicación clara, aunque en algunos momentos el ritmo fue un poco acelerado. Les recuerdo mantener un tono moderado y respetar los turnos. Bueno, en resumen, la postura a favor ha resaltado los beneficios preventivos y la importancia de brindar información confiable y equitativa. La postura en contra ha enfatizado el rol de la familia, la edad de los estudiantes y posibles sesgos en los contenidos. En conclusión, tras el análisis y la exposición de argumentos, se concluye que la educación sexual debe ser obligatoria y adaptada a cada etapa escolar, priorizando información segura y verificada para evitar mitos o conocimientos erróneos. Este debate permitió fortalecer habilidades como la comunicación oral, la organización de ideas, la escucha activa, la investigación y el trabajo colaborativo. Además, se evidenció la importancia de coordinar roles y resolver diferencias mediante el diálogo. Agradezco la participación de todos los integrantes y del público. Con esto damos por finalizado el debate. Gracias.